Como bien sabréis, los más veteranos de este canal tenemos una gran querencia por los monstruos, ya sean seres de pantano, del espacio, de ultratumba, u hombres y mujeres que encuentran bondad o ira en su nuevo y terrorífico aspecto. Y este amor por el horror es una cualidad que compartimos con la sociedad norteamericana. La irrupción masiva de la televisión en los hogares yanquis a finales de los 50 trajo consigo numerosas reposiciones de los grandes clásicos del cine, entre ellos los acercamientos al terror de la Universal de la mano de Drácula, El Hombre Invisible, La Momia, El Hombre Lobo o Frankenstein. Tal fue la repercusión de este revival que productoras como la británica Hammer se lanzaron a realizar nuevas versiones de estos clásicos, haciendo más popular, aún si cabe, mitologías como las del moderno Prometeo o El invitado de Drácula. El cómic, un medio siempre idóneo para tomarle el pulso a la sociedad de su época, que por aquellos años estaba inmerso en la edad de plata de DC y en la irrupción del universo Marvel, también dejó patente sus deudas con estos monstruos. Sin embargo, sería una pequeña editorial de revistas en blanco y negro y con especial interés en estos desdichados seres la que, de nuevo, lograría consolidar el género de terror en la industria, y cuyo personaje más reconocible, por increíble que parezca, no sería un ser deforme o del que, como lectores, apartaríamos al instante la mirada. Estamos hablando de la bella, a la par que peligrosa Vampirella, la extraterrestre chupasangre que nos haría preguntarnos cómo se convirtió en la estrella de Warren Publishing. Como decíamos, y pese a la censura que traía de la mano el Comics Code a partir de los 50, el comic book norteamericano nunca dejó de lado a los monstruos. Jim Warren era un confeso fanático de estos iconos y estaba gozando desde su papel de editor de un gran éxito gracias a Famous Monsters of Filmland, una revista ilustrada que no solo hablaba sobre estos terrores del celuloide, sino que además incluía alguna que otra historieta. Consciente Warren de que la industria del comic book estaba viviendo un renacimiento, comenzó a valorar su incursión en un mercado liderado por empresas como DC, Archie o Marvel, pero en vez de apostar por el mundillo de los superhéroes o de los delirios adolescentes, quería traer de vuelta aquellas historias de monstruos que le obnubilaban cuando era joven a través de colecciones como Tales from the Crypt. Con esta nueva era, los monstruos habían sido apartados a meros villanos o personajes secundarios. Sabedor del interés del público en sus revistas, se lanzó a producir una colección diferente, reuniendo historias de calidad y a unos autores que dieran lo mejor de sí, sin limitaciones editoriales de por medio. Pero ¿cómo podría lograrlo en la industria del comic book? Recordad que el Comics Code Authority seguía vigente y aún prohibía ciertas publicaciones de horror y de terror explícito. Tomando como referencia a EC y su estrategia con la popularísima Mad, tened en cuenta que para Warren estuvo trabajando Harvey Kurtzman con su revista Help, decidieron apostar por el formato de revista en blanco y negro y evadir así la autocensura del cómic. Tal era la inspiración y nostalgia que gran parte del equipo de Jim Warren eran viejos héroes de la editorial de Billy Gaines, como Frank Frazetta, Al Williamson, Joe Orlando o Archie Goodwin, autores que siempre destacaron por su respeto y dedicación al mundo del cómic, ya fuera a través de sus guiones o de sus dibujos. Aspectos plasmados en el primer ejemplar de la revista Creepy, que tras lanzarse a los kioscos en noviembre de 1964 logró agotar en muy pocos días su tirada. Los monstruos habían triunfado de nuevo. Y algunos nos preguntaréis, ¿cómo era un número de Creepy de aquellos años? ¿Se distanciaba mucho de un clásico comic book? Pues la verdad es que sí. Cada ejemplar comprendía historias breves y autoconclusivas, con temática sobrenatural, monstruosa o fantástica. Contaban con unos guiones deudores de lo pulp y un detallismo envidiable en ese dibujo en blanco y negro, obra de algunos de los mejores artistas del momento. Normalmente solían contener un giro en su última página y son de las primeras publicaciones que se atrevieron a mostrar o insinuar un componente sexual y de violencia explícita. El guía de esta colección era el anciano Creepy, que como reminiscencia del guardián de la cripta nos presentaba cada mes nuevas y aterradoras historias de suspense. La demanda por más contenidos de este tipo fue tal que al poco tiempo Warren tuvo que lanzar otra cabecera de terror llamada Eerie, para así adelantarse a varias editoriales menores que pretendían subirse al carro del terror en blanco y negro, que con tal fuerza parecía haber estallado en Norteamérica. Blazing Combat fue la tercera propuesta que
que lanzaron al mercado, pero su tibio recibimiento y posterior cancelación encauzaron la línea editorial hacia el terror que tanto éxito les estaba otorgando. Y como bien sabréis, el éxito atrae a los mejores, que acabaron formando parte de los recurrentes de Warner, autores consolidados como Steve Ditko, Alex Todd o Jim Collan, sin dejar de dar espacio a jóvenes promesas de la época como Neil Adams, Richard Corben o Bernie Wrightson. Sin embargo, todo esto cambió a partir de los 70, momento en el que Jim Warren entró en contacto con Josep Tutén, el director de la agencia Selecciones Ilustradas, que ejercía de intermediario para autores españoles de cara al mercado europeo. Después de pasear su portfolio por Marvel y DC, sería Warren la que finalmente formalizará encargos con autores patrios a partir de la agencia barcelonesa, dando pistoletazo de salida a la considerada como invasión hispana en el cómic norteamericano. Autores como José María Beá, Enric Torres, Manuel San Julián, Esteban Maroto o José Ortiz comenzaron a ser las estrellas de las cabeceras de terror, llegando incluso a opacar a los grandes americanos, debido a la calidad y precio de sus páginas. Sin embargo, Jim sentía una predilección especial por uno de los autores que, además, era puntal de lanza de Selecciones Ilustradas, Pepe González. Pero antes, pongámonos de nuevo en contexto. Gracias a su originalidad y éxito comercial y la aparición de esta nueva cantera de autores, la línea de Warren se había expandido tímidamente durante aquellos años, a través de cabeceras como The Spirit, que recuperaba el clásico de Will Eisner, 1984, centrada en la ciencia ficción, Comics Internacional, promocionando a Richard Corben, y ante todo Vampirella. Aunque Trina Robbins diseñase su icónico atuendo y el dibujante Tom Sutton la retrató en sus primeras entregas, el personaje de Vampirella se convirtió en una mera presentadora de colección, sin excesivo protagonismo. Sin embargo, el contacto entre Tutén y Warren iba a propiciar un cambio en la cabecera. Si había una estrella en el estudio barcelonés de Selecciones, ese era Pepe. González había comenzado desde muy joven a trabajar en el TVO español, ilustrando folletines románticos, y fue tal el portento como dibujante que rápidamente fue ascendiendo peldaños en el mercado español y europeo. Su dominio de la anatomía femenina, de la caricatura y del realismo, además del dibujo a tinta y lápiz, eran un visto y no visto en la industria. Fue así, ilustrando guiones de Archie Goodwin, que las líneas y formas de Pepe continuaron la historia de la extraterrestre Vampirella, visitante del planeta Draculon. Este era un mundo futurista poblado por seres parecidos a los vampiros. Podían transformarse en murciélagos y volar, y sus ríos eran de sangre, siendo este líquido carmesí su sustento de vida. Sin embargo, un primer contacto con exploradores espaciales y un repentino viaje a nuestro planeta sitúan a Vampirella en una tierra que la considera una amenaza debido a su incontrolable sed de sangre, siendo perseguida además por el cazador de lo extraño y ciego anciano Conrad Van Helsing y su sobrino Adam, este último empeñado en probar constantemente la inocencia de la vampiresa. Para reforzar este vínculo con lo vampírico, hasta el mismísimo conde Drácula se verá involucrado en las historias de nuestra protagonista. Esta nueva etapa significó un impulso para las ventas y popularidad de la revista, y la consolidación de Vampirella como el personaje reclamo de la misma. Y si esto es gracias a alguien, es a Pepe. Su Vampirella rompía completamente con lo conocido, y su frescura respecto al dibujo eran y son inigualables. El artista, mítico en el panorama español y norteamericano, era conocido por su rapidez y fluidez en la página, por trabajar apenas sin referencia y por los magníficos acabados de sus originales a tinta, algo paradójico comparándolo con su estilo de vida, pues lo que menos le interesaba al dibujante eran el dibujo y el cómic, y únicamente se dedicaba a ello para mantener unos ingresos fijos. Su Vampirella no es una mera visión de su Vampirella, es Vampirella, una presencia gráfica difícilmente igualable por los artistas que posteriormente la han retratado y descriptible para unos arqueólogos del cómic como nosotros. Si bien series de la misma editorial como Den de Richard Corben eran un éxito indiscutible, la vampiresa se convirtió para Jim Warren en un icono del terror, y a la postre su cabecera de mayor duración y éxito, hasta el punto que la mismísima Hammer comenzó con la producción de su película a los pocos años de su estreno en el kiosco. Lamentablemente el proyecto nunca llegó a buen puerto. La Warren tuvo tanto tirón en los Estados Unidos de los años 70 que la proliferación de colecciones de terror de las que ya os hemos hablado, como La Cosa del Pantano o La Tumba de Drácula, fue propiciada por la fama de colecciones como Vampirella, Creepy o Eerie. Es más, la Casa de las Ideas llegaría a publicar revistas en blanco y negro, a semejanza de sus compañeros de mercado, pero sin alcanzar el mismo éxito.
Y no solo en América. Si bien el cómic adulto en España empieza a ganarse un lugar a mediados de los 70 gracias al esfuerzo de autores nacionales como Carlos Jiménez, no podemos negarle su implicación al carismático Tutén, que además de agente comenzó a editar colecciones de la Warren como Creepy 1984 o Cómics Internacional, pero adaptadas al mercado español y orientadas a un público más maduro, con la Vampirella de Pepe González como estrella en muchas de estas antologías de terror y ciencia ficción. La historia de la Warren editora de cómics, que comenzó a mediados de los años 60, se alargó hasta principios de los 80, una época en la que el cómic, ya sea americano o europeo, comienza a tener constancia de sí mismo, y las leyes de censura cada vez más laxas favorecieron una mayor oferta respecto a temáticas en comic books juveniles y revistas adultas. Las publicaciones en blanco y negro, aunque aún acaparaban miles de lectores, tenían tanta competencia entre sí que las ventas fueron mermando paulatinamente. Sumado a esto, las fallidas propuestas respecto a estos nuevos mercados y el decadente estado de salud del editor forzaron la marcha de Jim Warren de la supervisión editorial, lo que rápidamente abocó a la marca a la bancarrota. El legado de Warren Publishing para el mundo del cómic es notorio. Quizá estamos hablando de una de las primeras editoriales que se esforzó realmente por recuperar esa concepción del cómic que tenía ECA ya por los 50, brindar a los lectores historias de calidad que pudieran hacer reflexionar a jóvenes y adultos, aderezado quizá por alguno de los mejores apartados gráficos de los que el cómic del momento podía hacer gala. Y recordad, eran páginas en su mayoría en blanco y negro. Las de Warren fueron colecciones que, gracias en parte a sus autores, a sus editores y a personajes como la exótica Vampirella, gozaron de un grandísimo éxito a nivel mundial, pero del que tristemente se habla escasamente en nuestros días. Esperamos que, como siempre tratamos de hacer a través de nuestros vídeos, hayáis descubierto un poco más de esta rica historia del cómic norteamericano.